Buenos días, jóvenes. Esta es la clase 7.1 del curso propedéutico. Bueno, manejemos lo que son las expresiones algebraicas. En el álgebra, la manera más importante de poder trabajar numéricamente es ubicar a unas partes que se llaman variables e incógnitas que van relacionadas con los números. Esta se llama expresión algebraica. Es una combinación de letras y números ligadas por signos que son las operaciones: adición, sustracción, multiplicación, división y potenciación. Las expresiones algebraicas nos permiten, por ejemplo, encontrar áreas y volúmenes. Vamos a ver esta expresión algebraica que dice 2πr. R es el radio de una circunferencia. Entonces, esta expresión algebraica nos va a poder dar la longitud de la circunferencia dependiendo de la variable radio. Si el radio tiene un valor, va a multiplicar a pi y a 2 y nos va a dar la longitud de la circunferencia. El área del cuadrado, S igual a L al cuadrado, donde L es el lado del cuadrado. Dependerá el área del cuadrado del valor que tome L. Si el lado es 5, 5 por 5 al cuadrado, el área del cuadrado será de 25. Vamos a ver estas expresiones algebraicas comunes. El doble o duplo de un número, el cuádruplo de un número, la mitad de un número, un tercio de un número, etc. Vamos a analizarlas. El doble o duplo de un número, ¿a quién estamos refiriendo como variable? Al número x, y estamos especificando o de manera constante diciendo que el duplo lo vamos a representar como 2x. El cuádruplo de un número, el que es variable es el número y lo vamos a manejar x. La que es constante es que es el cuádruplo, 4 veces 4x. La mitad de un número, el número o la variable es x, y la mitad siempre va a ser la división entre 2, x sobre 2, o lo que sería lo mismo, x por un medio. Un tercio de un número, lo mismo, x entre 3 o x por un tercio. El número es proporcional a 2, 3 y 4. Bueno, para el primer caso sería 2x, es proporcional a 2. Cualquier número que dé esa relación siempre va a ser proporcional a 2. Por ejemplo, si x valiera 20, 20 por 2, 40, y va a ser proporcional a 2. 3x, igual, va a ser proporcional a 3. Por ejemplo, el mismo 20, si x vale 20, sería 3, 20 por 3, 60. Y 60 va a ser proporcional a 3. Y el 4 sería 4x. El número al cuadrado, un número al cuadrado. X representa el número, es decir, el que va a variar, y la constante es que es cuadrada. X al cuadrado, igual x al cubo, para el caso del cubo. Un número par, 2 que multiplique a x, es decir, cualquier número que yo ponga en la variable x, al ser multiplicado por 2 va a generar un número par. Un número impar, ok, la misma situación, pero sabemos que un número par le aumentamos 1, va a generar un número impar. Entonces pondríamos 2x, cualquier número, variable x, que multiplicado por 2 se va a hacer par, y le aumentamos 1, se va a hacer impar. Dos números consecutivos, x y x más 1. En la variable x, por ejemplo 5, y su consecutivo sería 5 más 1, 6. 5 y 6 serían los resultados. Dos números consecutivos pares, 2x y 2x más 2. Quiere decir que si yo ocupo para la variable x 5, 5 por 2, 10. Y entonces sería en el otro caso 5 por 2, 10 más 2, 12. 10 y 12 los resultados. Dos números consecutivos impares, 2x más 1 y 2x más 3. Primero hacemos el par, 2x, por ejemplo 10, 10 por 2, 20, más 1, 21. Y el otro sería 2x, es decir, 2 por 10, 20, más 3, 23. 21 y 23 serían los resultados. Descomponer 24 en dos partes, x y 24 menos x. ¿Qué quiere decir? Que el 24 lo voy a descomponer en x, el valor que yo quiera, por ejemplo 5, y 24 menos 5, que es 19. 9, 19 y 5. Lo estoy descomponiendo en dos partes, el 24. La suma de dos números es 24. Igual, x
24 menos x. En el caso anterior decíamos que 5 sería 19 más 5, 24. La diferencia de dos números es 24. X y 24 menos x. Cualquier número que tomemos, por ejemplo 10 para x, el valor de x va a ser 10 y 24 más x va a ser 34. La diferencia de dos números es 24, es decir, 34 menos 10, 24. El producto de dos números es 24, x y 24 sobre x. Por ejemplo, tomamos 6 para x y decimos que x es 6 en el primer caso y 24 sobre 6 es 4, y entonces el producto de dos números es 24, 6 por 4, 24. El cociente de dos números es 24, x y 24 por x. El mismo caso, por ejemplo, el 6, x6 y 24 por 6 nos va a dar los cocientes, después que lo dividimos, el resultado va a ser 24. Porque 24 por 6, 24 por 6 nos va a dar 144 y lo dividimos entre 6 y nos va a dar 24. Ok, vamos a analizar también estas expresiones. El doble de un número más 4. Vamos a ver todas estas expresiones algebraicas y cuál nos quedaría. El doble de un número más 4. Inténtalo. Exacto. El doble, que es 2 representado, de un número que es la variable x más 4. Ahí está el resultado. Y luego dice el doble de la suma de un número más 4. El doble de la suma de un número que es x más 4 y su doble 2 por x más 4. La tercera parte del cuadrado de un número. La tercera parte, es decir, un tercio del cuadrado de un número, x al cuadrado. Un tercio al multiplicarlo por x al cuadrado te queda x cuadrada sobre 3. Un número menos 7. A menos 7. La mitad de un número menos 3 elevado al cuadrado. La mitad de un número menos 3, x menos 3, la mitad sobre 2 elevado al cuadrado. El cubo de la suma de un número más 6. El cubo de la suma de un número más 6. El triple de un número más su cuarta parte. Ese número multiplicado por 3 más ese número entre 4. El número 11 menos el triple de un número. 11 menos 3x. La diferencia del doble de un número con 8 elevada al cubo. La diferencia del doble de un número menos 8 elevada al cubo. Un número más el doble de su siguiente, el cubo del doble de un número menos 8 y la suma de dos números consecutivos. Vamos a analizar estas expresiones algebraicas en donde vamos a darle un valor a x. La primera expresión, cuando a tiende a x, es 7x al cubo menos 3x cuadrada menos x más 10. Cuando x tiende a 2, vamos a ver el resultado. Representamos o sustituimos el 2 en todos los valores de x e identificamos el 2 como vamos a sustituirlo por x y quedaría x 2 al cubo menos 3 2 al cuadrado menos 2 más 10. 2 al cubo lo podemos representar como 8 y quedaría 7 por 8. 2 al cuadrado lo podríamos representar como 4, 3 por 4, 2 y 10 pasan igual. Si se fijan, las operaciones fueron por prioridades, ¿no? Primero potenciación, ubicamos la potenciación del 2 y la potenciación del 2 al cubo y del 2 al cuadrado. Ya la realizamos y respetamos las operaciones.
¿ok? Las operaciones que vemos es resta, resta y suma. Entonces 7 por 8, 56, y 3 por 4, 12, el 2 y el 10 ya los tenemos desarrollados, y seguimos respetando la resta, resta y suma. 56 menos 12 menos 2 más 10, ubicamos toda la parte que pudiera estar restando, que sería menos 14, y la parte que está sumando, que son 66, y el resultado sería 66 menos 14 igual a 52. En el siguiente caso, queremos sustituir P, X, perdón, que vale menos 1, en la siguiente ecuación: 5x a la séptima menos 4x al cuadrado más 11x más 17. Ubiquemos que el valor para x es menos 1. Lo sustituimos: menos 5 menos 1 a la séptima menos 4 menos 1 al cuadrado más 11 menos 1 más 17. Ubiquen que al desarrollar las potenciaciones, el menos 1 elevado a una potencia non nos va a dar negativo. Por eso es el caso que el 1 multiplicado por 1 7 veces nos da menos 1. Y el 1 multiplicado por menos 1 2 veces nos da 1, ¿ok? Porque la potenciación es positiva. Entonces, al desarrollarnos nos queda 5 menos 1 menos 4 por 1 más 11 por menos 1 más 17. Ubiquen las operaciones con rojo y los signos de los números con negro. Ok, al multiplicar 5 por menos 1 nos daría 5 negativo. Al multiplicar 4 por 1 nos da 4 positivo. Al multiplicar 11 por menos 1 nos da menos 11. Ahora nos quedaría menos 5 menos de la operación 4 más de la operación menos 11, el signo menos del número 11 más 17. Ubiquen que el signo de las operaciones está con rojo y el signo de los números con negro. Vamos a realizar la operación que está entre el signo del número 11 y su operación, que es suma. Más por menos, menos. Nos quedaría menos 5, menos 4, menos 11, más 17. Acumulamos los negativos, nos daría menos 20, más 17, menos 3 el resultado. La siguiente expresión dice: bx es igual a x a la cuarta menos 5x cuadrada más 7x menos 20, en donde b tiende a 0. Entonces sustituimos el 0 por las x y sabemos que cualquier valor, bueno, el 0 elevado a cualquier exponente es 0. 0 a la cuarta, 0. 5 por 0 al cuadrado, 0, porque cualquier número multiplicado por 0 es 0. 7 por 0, 0. Entonces, aunque sumamos y restemos ceros, va a ser 0. El único valor que queda es el menos 20 y ese es el resultado. En la siguiente, vamos a expresar x menos 5 al cuadrado por x menos 7 por x más 12. Vamos a desarrollar primero todo lo que está entre los paréntesis. En este caso, las operaciones: 4 menos 5 te da menos 1, 4 menos 7 te da menos 3 y 4 más 12 te da 16. Ahora vamos a la exponenciación, que es menos 1 por menos 1, 1, por menos 3 por 16. Aquí sabemos que el resultado va a ser negativo porque es más por menos, menos por más, menos. Y es 1 por 3, 3 por 16, 48. Bueno, el tema importante que trabajaremos hoy se llama monomios. Son expresiones algebraicas en que las únicas operaciones que aparecen entre las variables son el producto y la potencia de exponente natural. Es decir, su operación va a ser prácticamente exponenciación y producto. Por ejemplo, el caso de 2x cuadrada, y cuadrada y z, y cúbica y z. Partes de un monomio. Coeficiente. El coeficiente es el número que aparece multiplicando a las variables. Por ejemplo, en este caso el 2. La parte literal, constituido por las letras y sus exponentes, x cuadrada, y cúbica y z. Y grado es la suma de todos los exponentes de las letras o de las variables. Por ejemplo, en este caso, 2x cuadrada, y cúbica z es 2 del x cuadrado, 3 del y cúbica
y 1 de la z, que es grado 6. Monomios semejantes, cuando tienen la misma parte literal. Por ejemplo, 2x cuadrada y cúbica z es semejante a 5x cuadrada y cúbica z, porque la parte literal es exacta. Operaciones con monomios. Suma de monomios. Solo podemos sumar monomios semejantes. La suma de monomios es en otro monomio que tiene la misma parte literal y cuyo coeficiente es la misma suma de coeficientes. ¿Sí? Por ejemplo, 2x al cuadrado y cúbica z más 3x cuadrada y cúbica z, los podemos sumar porque tienen la misma parte literal. Si se fijan, podría ser el factor común entre el 2 y el 3 que están sumando. Entonces, sumamos el 2 y el 3 y lo multiplicamos por el factor común, que vendría siendo la parte literal, x cuadrada y cúbica z. Resultado, 5x cuadrada y cúbica z. El producto de un número por un monomio. Es otro monomio semejante cuyo coeficiente es el producto del coeficiente del monomio por el número. Ejemplo, 5 por 2x cuadrada y cúbica z va a ser igual a la multiplicación de los valores 5 y 2, que nos va a dar 10, ¿sí? Y la parte literal quedaría igual. ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo? Multiplicando 5 veces ese monomio. Multiplicación de monomios. Es otro monomio que tiene por coeficiente el producto de los coeficientes y cuya parte literal se obtiene multiplicando las potencias que tengan la misma base, es decir, sumando los exponentes. Ejemplo, en el caso de 5x cuadrada y cúbica z por 2y cuadrada z cuadrada, primero vamos a multiplicar la parte numérica, que es 5 y 2, nos va a dar 10. Y después vamos a multiplicar, por ejemplo, las x y las x y x, las y cúbicas y las y y las y las z y las z. En este caso, por ejemplo, tenemos que x solamente tenemos en el primer monomio, x cuadrada pasaría igual. Y tenemos en el primero y segundo monomio, y cúbica en el primero y y cuadrada en el segundo. Es decir, vamos a sumar los exponentes. 3 más 2, 5, sería y quinta. Y z también tenemos en ambas, 1 y 2 es igual a 3. Es decir, 10 x cuadrada y quinta z al cubo. La división de monomios. Solo se puede dividir monomios cuando tienen la misma parte literal, el grado del dividendo es mayor o igual al del divisor, ¿ok? Eso es importante. La división de monomios es otro monomio que tiene por coeficiente el coeficiente de los coeficientes y cuya parte literal se obtiene dividiendo las potencias que tengan la misma base, es decir, restando los exponentes. Vamos a ver el ejemplo. 6x cúbica y cuarta z cuadrada sobre 3x cuadrada y cuadrada z cuadrada. Si se fijan, la parte numérica vamos a dividir 6 entre 3, 2. Y vamos a restar la parte literal. Por ejemplo, el exponente de x es 3 menos 2, me queda 1, es decir, x. Y cuarta menos 2 de y cuadrada es 4 menos 2, me quedaría y cuadrada. Y z sería 2 menos 2, 0. Es decir, el resultado solo me quedaría 2xy cuadrada. Si el grado del divisor es mayor, obtenemos una fracción algebraica. Por ejemplo, 6x cúbica y cuarta z cuadrada sobre 3x quinta y cuadrada z cuarta. Igual, vamos a dividir prácticamente lo que es 6 entre 3, que me va a dar 2. Y prácticamente, si te fijas, vamos a restar 3 menos 5 te da x menos 2. X menos 2 la vas a dejar en el valor inverso como x cuadrada como denominador. Y, que es 4 menos 2, si queda arriba. Z, que es 2 entre z, que es 4. 2 menos 4 te da menos 2. Por eso z también queda en el denominador, porque nos quedaría z elevada a la menos 2. Pero su inverso es z a la 2.
Potencia de un número. Para realizar la potencia de un monomio se eleva con el elemento, cada elemento de este y el exponente que indique la potencia. Por ejemplo, 2x al cubo. Prácticamente sería multiplicar 2 al cubo, la parte numérica que sea 2 por 2, 4 por 2, 8, ¿sí? Y la parte literal que sería exponente por exponente, 3 por 3, 9, sería 8x a la 9. En el caso de menos 3x cuadrada elevado al cubo, sería menos 3 al cubo, que sería 3 por 3, 9 por 3, 27. Como es es negativo, menos 27 la parte numérica, y la parte literal sería exponente por exponente, 2 por 3, 6, menos 27x a la sexta. Gracias.